Hola, vamos a hablar en esta clase sobre cuestiones vinculadas con la neuropsicología y la neurofisiología de los trastornos de inicio en la infancia, tanto aquellos externalizantes como el trastorno por déficit de atención, el trastorno oposicionista desafiante y el trastorno de conducta, como los trastornos internalizantes, principalmente la ansiedad y la depresión. Es importante que empecemos aclarando que en muchos casos vamos a estar mencionando determinados hallazgos que no necesariamente tienen que ver con que haya una causalidad, es decir, no es que cuando decimos que en un paciente depresivo hay una alteración de memoria, esa alteración de memoria sea la que causa la depresión, sino que justamente en este ejemplo puntual lo más probable es que estemos hablando del efecto inverso, es decir, que el hecho de que una persona esté deprimida empeora sus capacidades de memoria. En otros casos sí, algunos de los hallazgos parecen tener alguna clase de origen causal o, para ponerlo en términos más exactos, parecería haber eh, una correlación en la cual podemos pensar que cierto tipo de fallas tienen un rol primario por sobre lo que observamos en la conducta, que va a ser un efecto más próximo a la observación conductual. Para comenzar vamos a explicar un poco cuáles son aquellas cuestiones que sabemos que dan origen a nuestra forma de ser, no necesariamente pensando en patologías, sino en ciertos rasgos que nos van a acompañar durante toda nuestra vida. La modulación de nuestras respuestas emocionales se desarrolla durante el primer año de vida. Durante el primer mes, los niños solamente tienen capacidades muy primitivas para autorregularse, que van a tener que ver con funciones como el dormir y despertar según la intensidad de los estímulos a los que están expuestos, o chuparse el dedo cuando se sienten angustiados como una forma de autorregularse. Hacia el final del primer año de vida, en cambio, si bien los niños van a continuar necesitando del adulto para poder regularse, van a empezar a tener más recursos propios. Durante los años 2 y 3, es decir, durante los primeros 3 años de vida, con énfasis en estos últimos dos, van a establecerse las capacidades de apego que van a tener un rol importantísimo en la autorregulación. Cuando el niño se estresa, va a buscar al cuidador como una manera de calmarse, y la proximidad del cuidador va a influir sobre su capacidad para manejar el estrés. Al complejizarse las respuestas, las competencias de los niños también se complejizan con la aparición del lenguaje, la inhibición motora, la atención y la planificación. En este sentido, el desarrollo de los lóbulos frontales va a ser un hito importantísimo y va a estar fuertemente vinculado con la capacidad de autorregulación. El rol del procesamiento cognitivo como modulador de la reactividad del temperamento se vincula con un modelo descendente, es decir, nuestras capacidades superiores van a poder ejercer un rol sobre nuestras respuestas más automáticas, y van a ser estas áreas corticales las que van a modular nuestra respuesta a los estímulos sensoriales. Cuando encontramos déficit en estas respuestas, esto va a vincularse con mayor aparición de respuestas primitivas. Sin embargo, si las emociones son muy intensas, es decir, aquella cuestión más visceral es muy fuerte, va a ser fácil que se sobrecarguen estos sistemas cognitivos, y entonces, a pesar de haber una capacidad cortical relativamente conservada, va a aparecer un comportamiento deficiente. Evolutivamente, la experiencia de emociones negativas intensas aparece de forma previa a la aparición de capacidades cognitivas necesarias para su regulación, que son progresivamente puestas al servicio de esta capacidad regulatoria. Entonces, una variedad de investigaciones apoyan la idea de que los sistemas límbicos, especialmente la amígdala, van a modular la actividad de la corteza prefrontal. Ambos modelos
el ascendente, que sería el que habla de la amígdala ayudando a la regulación, y el descendente, que habla de las capacidades corticales vinculadas con la regulación, van a trabajar en conjunto y no puede pensarse que uno solo de estos dos sistemas puedan explicar por separado el funcionamiento emocional. Cuando hablamos del temperamento, vamos a pensar en esta capacidad que tiene el sistema nervioso central para regularse de forma innata. Estas diferencias individuales van a jugar un rol muy importante como el sustrato sobre el cual va a inscribirse sobre todo el apego, y la presencia de un temperamento diferente a el promedio, digamos, sea por un exceso de reactividad o por un exceso de rigidez, va a constituirse como una de aquellas cosas que pueden jugar un rol negativo y favorecer la aparición de psicopatología. Vinculado con la idea de un temperamento, el modelo de Eysenck plantea la presencia de un continuo entre la extroversión y la introversión, en la cual vamos a tener una cuestión que nos va a resultar bastante útil y se va a ir viendo a lo largo de la clase, que es que las personas introvertidas tienen niveles de activación más altos que las personas extrovertidas, es decir, que su nivel basal de activación es superior, y entonces, como existe un nivel óptimo de activación que la persona busca, la persona, para sentirse bien, cuando es introvertida, va a necesitar menor cantidad de estimulación, y cuando es extrovertida, mayor nivel de estimulación. Esta idea, que es un poco contraintuitiva, de que en realidad las personas tranquilas están más activadas, en realidad es bastante lógica si pensamos que nosotros vamos a buscar en el ambiente un complemento para aquello que ya tenemos en el medio interno para lograr un estado de equilibrio. Los componentes de los que se forma el temperamento parecen estar basados en una serie de cuestiones fisiológicas. Básicamente existen dos medidas fisiológicas que se utilizan para medir el temperamento en los niños. La reactividad, que la medimos por el nivel de cortisol en sangre y el tono vagal ante las respuestas, y cómo responden las personas ante estímulos novedosos. Los niños con un bajo tono vagal se espera que exhiban más respuestas desorganizadas a niveles moderados de novedad y estrés que los niños con un nivel de actividad vagal mayor. Y efectivamente, en neonatos, los altos niveles vagales van a estar asociados a mucha mayor reactividad cuando es necesario performar alguna clase de procedimiento quirúrgico invasivo, como por ejemplo la circuncisión. Esto se vio mucho en estudios que se hicieron en recién nacidos, vinculando sus mediciones fisiológicas con cómo reaccionaban a nivel de llanto, de angustia, etcétera, cuando se les performaba la circuncisión. Entonces, los niveles altos de respuesta vagal podrían facilitar la respuesta emocional afectiva cuando es expresada de forma correcta. Esto va a ser positivo porque va a permitir que los padres puedan calmar al niño, y cuando resulta excesiva puede llevar a que los padres se vean desbordados y sientan que no tienen los recursos para calmarlo, y esto obviamente va a entorpecer la formación de una díada óptima que permita un apego seguro en el niño. Para hacernos una idea de lo que estábamos viendo antes, cuando hablábamos de la regulación descendente, hablamos de que estructuras del lóbulo frontal van a participar mediante vías descendentes en la regulación de respuestas emocionales que van a estar dadas por básicamente los ganglios de la base,
¿sí? Y por sobre todas las cosas la amígdala, que como veíamos en nuestra clase anterior, está especialmente involucrada en respuestas emocionales negativas como el miedo, ¿sí? Cuando pensamos en el surgimiento de una patología, nos interesa siempre pensar que tanto el ambiente como aquello que el individuo trae a nivel temperamental van a jugar un rol importante, y en ese sentido el modelo que siempre pensamos y que es un modelo muy clásico en la literatura es el modelo de diátesis-estrés. Por diátesis entendemos justamente aquello que el individuo trae consigo a nivel biológico y que va a constituir el sustrato sobre el cual el estrés va a jugar un rol preponderante. En ese sentido, siempre consideramos que a mayor nivel de estrés, menor nivel es necesario de una vulnerabilidad biológica para que surja una patología. Al mismo tiempo, cuanto mayor es la vulnerabilidad, menor nivel de estrés es necesario para que emerja un problema. Y esto es algo que vamos a tener siempre muy presente, teniendo en cuenta que muchas veces, tanto por una cuestión heredofamiliar como por determinados indicadores tempranos, ya sabemos o intuimos que un determinado niño tiene un nivel de vulnerabilidad alto para determinadas alteraciones, y en ese sentido va a ser muy importante disminuir los estresores ambientales. Esto se da principalmente con patologías más severas, como puede ser la esquizofrenia o el trastorno bipolar infantil, donde podemos saber que hay una población de riesgo que va a estar dada por la presencia de antecedentes familiares, ya que son cuadros con un nivel de heredabilidad muy alto. Veíamos cuando hablábamos en la clase anterior sobre el rol de las emociones, sobre la cognición, que el cerebro procesa por separado la percepción de un objeto y su significación, y veíamos esta doble vía que va a estar dada por un lado, un camino que va desde el tálamo hacia la corteza, que va a tener más que ver con aquellas cuestiones vinculadas con la significación cognitiva, y una vía mucho más rápida que va del tálamo a la amígdala y que va a permitir que las emociones emerjan ante un estímulo aún antes de que la persona sea consciente de ese estímulo. Esto se ve claramente en este gráfico donde tenemos el tálamo sensorial y este camino que acá figura denominado como camino secundario, ¿sí? Que va directo a la amígdala, y luego el procesamiento cortical. Esto es importante para entender cómo determinadas respuestas como la ira o como el miedo en pacientes tanto agresivos como ansiosos respectivamente, va a ser algo que se va a ir dando de forma muy automática, y en realidad nuestro trabajo a nivel terapéutico, que va a tener que ver con el diálogo las respuestas más verbales, va siempre a llegar tarde a este camino. Por lo tanto, si bien puede tener un papel para que luego la persona controle esa emoción, la emoción siempre va a surgir. Y la única manera en que una emoción como el miedo directamente no surja es por caminos de aprendizaje incidental que van a tener que ver con la habituación a determinado tipo de estímulos, de forma tal de que por repetición de esta exposición sistemática, la respuesta emocional vaya desapareciendo. Pero a nivel del razonamiento, el razonamiento siempre va a venir a trabajar sobre un evento emocional que ya tuvo lugar. Cuando este evento tiene lugar, no solamente va a desencadenarse la emoción en tanto que un sentimiento consciente, sino que también va a detonar toda una serie de respuestas hormonales que va a estar dada por el eje hipotálamo, hipocampo pituitario,
que va a principalmente hacer que las glándulas adrenales segreguen glucocorticoides que van a permanecer en el torrente sanguíneo durante una cantidad de tiempo comparativamente larga y que van a hacer que a pesar de poder haber una respuesta racional en la cual la persona se plantea a sí misma que aquello que le está sucediendo quizás es exagerado o es incluso inapropiado, igualmente su estado fisiológico de activación va a hacer que le resulte bastante difícil el retornar a la línea de base, porque en realidad todo su cuerpo va a estar activado de una manera que lo predispone a una emocionalidad determinada. En ese sentido, ante la visión de un estímulo, como puede ser un insecto, la amígdala va a activar una respuesta que va a generar automáticamente una conducta emocional determinada con una respuesta autonómica y una respuesta hormonal que van a tener justamente una duración, como decíamos, prolongada en el tiempo, a pesar de que luego la corteza sensorial se comunique con la corteza frontal y la corteza frontal haga uso de sus capacidades para intentar inhibir todas estas respuestas que ya van a estar en curso. Cuando hablamos de trastornos internalizantes, básicamente vamos a hablar de personas con una alta reactividad al estrés, que van a tener en general dificultades para regular su sistema nervioso simpático, y esto va a generar un aumento de los síntomas somáticos vinculados con el estrés, tales como la taquicardia, la respiración acelerada, la sudoración de manos, el temblequeo de la voz en una situación donde, por ejemplo, están hablando delante de un público, etc. Y a nivel cognitivo, un estilo cognitivo internalizante, es decir, una tendencia a atribuir la causalidad de lo que sienten a sus propias dificultades y no tanto al ambiente. Estas cuestiones que van a estar presentes, sobre todo esta, van a influir mucho sobre la manera en que se van a manifestar las alteraciones internalizantes a nivel, digamos, del cuadro clínico, donde más allá de un pensamiento determinado, va a haber toda una sensación física en la cual el paciente va a sentir en el cuerpo la ansiedad, en el cuerpo la depresión, y que obviamente van a dificultarle muchas veces sobreponerse a esa sensación, esa emoción negativa para poder seguir adelante con su día a día. Veamos ahora algunos test que se utilizan habitualmente y pensemos juntos y veamos juntos qué cosas podemos ver en las investigaciones respecto a las modificaciones que sufren estos resultados en función de diferentes patologías. Uno de los más clásicos es la identificación de emociones. En ese sentido, lo que les muestro acá no es un test, sino un ejemplo de diferentes emociones básicas que vimos la vez pasada, y básicamente diferentes test en función del paradigma y sobre todo también de la edad para la cual están pensados, le piden a los niños que identifiquen personajes en fotos con diferentes emociones o que comparen las emociones de diferentes caras para decir si sienten lo mismo o no, obviamente con caras que tienen alguna similitud. Por ejemplo, podemos pensar en esta cara de aquí, ¿sí? Y esta de aquí, y si realmente sienten o no lo mismo. Obviamente no, una está triste, la otra está disgustada, pero estas emociones que guardan como similitud el hecho de ser negativa, muchas veces son confundidas por algunos sujetos, sobre todo en algunas patologías, ¿sí? El déficit en el reconocimiento de emociones fue asociado a muchas alteraciones y fundamentalmente dentro de esto que estamos viendo es algo que se ve mucho en personas con personalidad antisocial en la vida adulta y con trastorno de conducta cuando hablamos de niños. En ese sentido, sobre todo las emociones de miedo, tristeza y sorpresa fueron encontradas deficitarias en pacientes que tienen conductas antisociales,
o trastornos de conducta, es decir, niños que roban, niños que abusan de otros niños, niños que disfrutan lastimando a personas o lastimando animales, etc. El vínculo más fuerte que se observó entre el déficit y la alteración de conducta fue con el miedo, y otras emociones más, podemos decir, más fuertes, como puede ser el enojo o la felicidad, no registraron alteraciones. En el caso de los trastornos de conducta y los problemas ejecutivos, en general se asociaron alteraciones, como decíamos antes, en el razonamiento social y también en la demora de las gratificaciones y los circuitos motivacionales en niños con trastornos de conducta. Cuando hablamos de problemas de niños con TDAH, con déficit de atención exclusivamente, los problemas tienden a ser más fríos, es decir, tienden a tener más que ver con cuestiones de razonamiento que con cuestiones de regulación emocional, planificación, organización, etc. Este es el test de Kagan de macheo de figuras similares, en el cual la tarea es que el niño identifique cuál de los dibujos de abajo es igual al de arriba, y es un test que se utiliza habitualmente para evaluar impulsividad cognitiva. Es un test que correlaciona muy bien con alteraciones orbitofrontales, es decir, que mide con bastante eficacia la impulsividad vinculada con un paradigma que se denomina incertidumbre de respuesta, es decir, cómo una persona ante la aparente incertidumbre, es decir, ninguna de estas imágenes son claramente diferentes, sino que hay que mirar con cierta atención a los detalles, cómo se comporta. Lo importante aquí no es solamente que la persona acierta, sino los tiempos que le lleva a acertar. En general tenemos los aciertos y los tiempos como dos variables relativamente dependientes, pero que se pueden disociar, y lo que nos va a importar principalmente para ver la parte de impulsividad es cuánto tiempo se toma la persona para dar su primera respuesta, porque en ese sentido nos va a resultar muy significativo cómo en esta tarea que un adulto para hacerla bien le lleva más de 30 a 40 segundos, muchas veces encontramos que la primera respuesta se da a los 5, a los 6 segundos o incluso antes, mostrándonos cómo el estilo de procesamiento cognitivo de la persona es claramente un estilo muy impulsivo, donde la incertidumbre de respuesta es muy difícil de tolerar y la persona va a dar una respuesta apresurada. Acá vemos justamente las diferencias y cómo la figura 1 es la figura correcta, ¿sí? Y también vinculado con la impulsividad, las tareas tipo Iowa o tareas de apuestas son tareas que se utilizan en adultos con 4 mazos o en niños con 2 mazos, y está vinculado con la impulsividad, pero apunta mucho más a la toma de riesgos y la forma de tomar decisiones de las personas. Es una tarea que está muy vinculada con la capacidad de autorregulación. Básicamente, en este caso, que es la versión para niños, tenemos 2 mazos con 50 intentos. Un mazo de cartas es más ventajoso que el otro, y la consigna es tratar de conseguir la mayor cantidad de caramelos. Los caramelos van a estar en un tachito transparente para que el niño los vea, y básicamente va a tener que elegir sacar de uno u otro mazo. Por cada carita feliz se va a llevar un caramelo. Vamos a ver que hay un mazo que da menor cantidad de caramelos y un mazo que da más, pero el mazo que da más también quita más. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, que el paciente, si sacó de este mazo, acaba de perder 6 caramelos. Y los sacamos del tachito y los guardamos. La idea es ver hasta qué punto la persona es capaz de darse cuenta, primero, de que hay que seguir una estrategia conservadora para ganar, y después, además de darse cuenta, poder poner en práctica esa estrategia conservadora, porque nos va a pasar que muchos chicos detectan que hay un mazo que es el óptimo, pero a pesar de eso intentan seguir sacando del otro mazo porque les resulta muy difícil
inhibir este deseo de ganar mucho pronto, a pesar de que saben de que el riesgo de perder mucho es muy grande. Y este tipo de estudios, vamos a ver, sirven para detectar determinadas cuestiones que incluso en estudios por imágenes resultaron bastante interesantes. Acá tenemos un estudio en el cual se midió la activación mesolímbica de adolescentes con patologías externalizantes y niños sin esta patología mientras realizaban una tarea como esta. ¿Sí? La tarea permitía ganar, según cuál se eligiera, diferentes cantidades de dinero. Y lo que se observó es que mientras que el nivel de activación de los niños sin problemas de conducta era esta, la activación de los niños con problemas de conducta era esta. Se ve una activación mucho más alta y eso nos va a estar dando de que para estos niños es el nivel de excitación y de flujo de dopamina que se genera ante la percepción de la posibilidad de ganar es mucho más grande y eso también hace mucho más difícil de controlar esa emocionalidad y obviamente por eso luego los resultados de estas pruebas van a ser peores en este tipo de pacientes. Entonces, desde un punto de vista neuropsicológico, ¿cuáles son las características de los trastornos externalizantes? En general tenemos una reacción exacerbada ante la recompensa que va a generar justamente cualquier tipo de satisfacción inmediata. Vamos a tener un locus de control externo en el cual las causas de los problemas van a ser siempre atribuidas a cuestiones ajenas al propio individuo y vamos a tener, en función de lo que veíamos con el registro de las emociones faciales, una tendencia a interpretar los comportamientos de los demás de una manera sesgada en función de no detectar determinadas emociones o atribuir una emoción a otra, por ejemplo, confundir el miedo con el enojo. Específicamente, cuando hablamos del déficit de atención, vamos a tener dificultades para tolerar las demoras, una aversión a la espera y obviamente entonces una sensación subjetiva de desasosiego ante el aburrimiento, que muchas veces lo va a llevar a buscar actividades que le eviten esta sensación desagradable, un pobre control inhibitorio, tanto a nivel motor como a nivel verbal, que va a generar comportamientos inapropiados causados por esta dificultad para inhibir las conductas que le vienen a la cabeza en cada circunstancia, una tendencia a resolver problemas por ensayo y error y una dificultad, por ende, en todo lo que es planificación y organización, tanto de actividades de cierto nivel de complejidad o sofisticación, como pueden ser cuestiones escolares, como también de situaciones mucho más cotidianas del día a día. En el trastorno bipolar infantil vamos a tener también problemas de control conductual, pero también una dificultad de regulación emocional muy grande. Van a aparecer en los estudios muchas veces alteraciones de memoria episódica que van a ser más bien leves y también dificultades de desempeño verbal que van a estar vinculadas muchas veces con el episodio, es decir, la persona va a perder capacidades de trabajo verbal cuando se encuentra en un episodio maníaco o hipomaníaco. Cuando hablamos de los niños con trastornos de conducta, una de las primeras cosas que tenemos que tener en claro, y esto se va a aplicar también al trastorno oposicionista desafiante, es que la comorbilidad con otros trastornos, como por ejemplo justamente el déficit de atención y el trastorno bipolar, es muy alta. Piensen que el 20% de los niños con déficit de atención tienen trastorno de conducta, el 40% de los niños con déficit de atención tienen trastorno oposicionista desafiante, y esto tiene una implicancia desde el punto de vista que estamos viendo importante porque a las características que estamos viendo de cada trastorno, obviamente estas características se suman cuando la persona tiene ambos problemas. En el caso del trastorno de conducta vemos que hay dificultades en el reconocimiento de emociones y en general una cierta dificultad en todo lo que tiene que ver con el razonamiento social. Hay menor capacidad en ese sentido de empatía
y aparecen déficits de resolución de problemas que favorecen también la búsqueda de soluciones más violentas o más disruptivas, porque obviamente los recursos para la resolución de problemas a partir de un diálogo racional, etcétera, aparece muchas veces alterada. En el trastorno negativista desafiante tenemos un estudio, una revisión bastante interesante, que es la que está citada acá, en la cual básicamente encuentran tres cuestiones interesantes. En primer lugar, se observa una menor capacidad de condicionamiento al miedo. Esto se ve por una reactividad al cortisol baja cuando aparece el estrés y una hipoactividad en la amígdala y en los circuitos serotoninérgicos y noradrenérgicos, lo que nos va a estar indicando una menor sensibilidad también a los castigos. Y esto puede hacer, obviamente, que haya una dificultad mayor para poder aprender las consecuencias negativas de la conducta. En segundo lugar, tenemos una hipoactividad del sistema nervioso simpático. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de los trastornos internalizantes, hablábamos de que había una hiperreactividad del sistema nervioso simpático? Acá tenemos exactamente lo opuesto, y obviamente eso también explica muchas de las reacciones, porque obviamente esta hipoactividad va a hacer que la ansiedad que generan ciertas situaciones sea menos percibida por la persona y en consecuencia se comporte de manera inadecuada, y al mismo tiempo va a haber un déficit en los circuitos de recompensa que va a hacer que eh, aquel rol reforzador que muchas cuestiones tienen para todos los niños, en estos niños esté disminuido. Entonces, quizás la aprobación social o pequeños reforzadores cotidianos en la escuela que a otros niños les sirven para comportarse mejor, a los niños con trastorno oposicionista desafiante les resultan insuficientes. Y vinculado con esto, en tercer lugar, lo que vamos a observar es fallas ejecutivas vinculadas principalmente a los circuitos motivacionales, y esto va a sugerir que el control inhibitorio del sistema cognitivo por sobre el comportamiento guiado por las emociones va a estar también alterado. Bien, ¿qué sabemos sobre la ansiedad y la depresión a nivel cognitivo? Quizás más que en otros casos en los cuales hemos estado hablando, en el caso de los trastornos internalizantes, mucho de lo que vamos a ver son más consecuencias de una patología instalada que antecedentes o rasgos, sobre todo cuando hablamos de déficits cognitivos. Pero esto lo vamos a ir viendo en cada uno de los casos. Vamos a ir haciendo un pequeño repaso sobre cada función cognitiva y lo que sabemos a nivel de los trastornos internalizantes. Por lo pronto, los resultados de algunos estudios como este, que es bastante reciente, muestran que hay cierto tipo de alteraciones a nivel ejecutivo vinculados principalmente con la rigidez cognitiva, detectado en pruebas como los test tipo Wisconsin, que parecerían ser una alteración relativamente consistente a lo largo de las patologías de ansiedad y de depresión. Es un tipo de alteración ejecutiva bastante diferente a lo que observamos en los trastornos externalizantes, donde principalmente vamos a encontrar fallas inhibitorias. A nivel de la atención, vamos a ver en los pacientes internalizantes, en chicos deprimidos, mientras están deprimidos sobre todo, vamos a encontrar problemas de calidad atencional, y obviamente cuando se da depresión en niños que además tienen déficit de atención, va a haber un rendimiento aún más descendido que va a ser acompañado por fallas académicas más importantes. Hay que tener en cuenta que los niños cuando están deprimidos además se ponen bastante irritables, y esto también dificulta el diagnóstico. A nivel visoespacial, los pacientes parecen exhibir peores capacidades de memoria de trabajo visual, y además, sobre todo, en mujeres se observaron problemas de organización visoespacial mayores en
durante el episodio depresivo. Al mismo tiempo, los pacientes ansiosos tienden a cometer más errores en tareas visoespaciales. Todo esto como parte de la alteración en sí misma propia del cuadro. Hay que tenerlo presente sobre todo cuando uno está haciendo diagnóstico diferencial en niños que se encuentran deprimidos o ansiosos y empieza a encontrar algunas alteraciones en el perfil neuropsicológico y, por ejemplo, uno tiene que pensar si hay una alteración cognitiva específica o si se trata todo de parte del mismo cuadro que estamos observando. A nivel del lenguaje es importante tener en cuenta que aquellos niños que padecieron trastornos del lenguaje son mucho más proclives a padecer en la vida adulta, en la adolescencia, trastornos de ansiedad, sobre todo ansiedad social, así que este es un tema que hay que tener presente. Y en ese sentido, cuando nos encontramos con un paciente con alteraciones vinculadas con la ansiedad, es importante ver hasta qué punto podemos pensar que la timidez o la inhibición están haciendo que haya una alteración del lenguaje, o si no hay una alteración primaria del lenguaje que está siendo la causa de la ansiedad en un punto. A nivel de memoria, hay muchos estudios que muestran que los pacientes deprimidos tienen un sesgo que habíamos visto cuando veíamos la clase anterior, vinculado con la congruencia emocional, es decir, que tienden a recordar eventos negativos y a tener cierta dificultad en el recuerdo autobiográfico de cuestiones positivas. También aparecen fallas en cuanto a lo que es la capacidad de recuerdo semántico vinculada con que los niños cuando están deprimidos tienden a utilizar menores estrategias de metamemoria, es decir, comprometen menos sus capacidades metacognitivas para tratar voluntariamente de mejorar su comprensión, y cuando hablamos de niños severamente deprimidos, encontramos que incluso medidas de memoria más automáticas se encuentran alteradas, pero esto es en casos severos. A nivel de funciones ejecutivas, veíamos el tema de la flexibilidad antes. Podemos agregar que en general lo que aparece descendido es la velocidad de procesamiento, no tanto las medidas de otras áreas ejecutivas. Y sí, cuando hablamos de la comorbilidad entre depresión y déficit de atención, tenemos que tener en cuenta que esperamos encontrar en los niños que tienen la comorbilidad mayores niveles de fallas ejecutivas que en los niños que tienen solamente el trastorno depresivo. Finalmente, está muy estudiado que una de las funciones que más fácilmente se alteran en los cuadros depresivos y ansiosos es la capacidad de memoria de trabajo, y esto parece tener que ver también con lo que veíamos antes de la atención y el control de interferencias, es decir, la depresión y la ansiedad dificultan el control de interferencias cognitivas y eso repercute negativamente sobre las capacidades de memoria de trabajo de los niños. Entonces, todo esto también un poco para ir viendo cómo en pacientes con trastornos del ánimo va a ser muy común que nos encontremos como una secuela, como una consecuencia secundaria, con dificultades cognitivas que por ahí también repercuten en el rendimiento académico, ¿sí? Y finalmente, en trastornos internalizantes, en lo referente a las emociones, los niños no tienen problemas de reconocimiento, pero lo que sí parece haber es una respuesta exacerbada en los pacientes ansiosos a las expresiones de miedo, es decir, que tienden a reaccionar de forma más veloz y de forma más exacerbada ante las expresiones de miedo de, obviamente, las pruebas, pero presumiblemente de los pares en la vida real, y esta hiperreactividad a emociones vinculadas con el miedo también favorece el hecho de que en la patología, en el trastorno de ansiedad, muchas veces el niño se asuste cuando alguien se asusta, ¿sí? Esta cosa de algo malo debe estar pasando, y que tengan una especie de radar para detectar las emociones de ansiedad en las otras personas. Así que básicamente esto es un poco el perfil cognitivo que observamos en diferentes tipos de alteraciones cognitivas, de alteraciones emocionales en la infancia. Bien,
Y con eso finalizamos esta clase con la idea de darles un panorama sobre lo que sabemos de los procesos subyacentes, algunos cuadros clínicos psicopatológicos a nivel cognitivo, así como también de las consecuencias a nivel cognitivo de determinados trastornos mentales para justamente, como veníamos diciendo, poder favorecer tanto el diagnóstico diferencial como la previsión de posibles causas de diferentes problemas que podemos encontrarnos cotidianamente. Hasta luego.